Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Nuevo encuentro con el país y los escritores, 10ª temporada, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, usted sabe bien que en este programa tenemos habitualmente escritores de invitados. Hace pocos días estuvo Florencia Canale. Tenemos programas todavía, inclusive hay programas inéditos que van a ir difundiéndose a lo largo de este año con Alejandro Tarruela, por ejemplo. Bueno, muy buenos programas que tienen que ver con la coyuntura de la literatura nacional. También tenemos músicos, también tenemos, inclusive le adelanto que el próximo capítulo vamos a hablar con Johnny Tedesco, uno de los músicos históricos del rock nacional, sí, del rock nacional, bien digo, y le cuento que hoy vamos a hablar con un joven que con un grupo de chicos fundaron una revista virtual. Él es Lucas Alcalde, de Villa Devoto, hacen una revista literaria Migrante. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos, Lucas. Buenas noches, ¿qué tal? Antes que nada, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Y así es, vengo en representación de Migrante. Yo soy uno de sus editores, y aunque soy yo quien hoy se hace presente, somos dos más, igualmente importantes en cada proceso editorial. Melina Grieco y Amber Giles, una es coeditora y la otra ilustradora. Y queremos decir que, bueno, fuimos invitados en un día muy oportuno porque ayer fue nuestro primer aniversario como publicación. Es verdad que por lo pronto somos una publicación digital, pero estamos a las miras de nuestra primera impresión en formato físico, que probablemente sucede el año que viene. También muy pronto saldrá nuestro quinto número, nuestra quinta entrega, y no sé cuánto más pueda decir. Bueno, no, está bien, es interesante la presentación. Lo del físico es un tema complejo hoy para las publicaciones porque, bueno, el costo de la impresión del papel es muy alto hoy y fíjate vos que cada vez hay más medios que se convierten en digitales, ¿no? Especialmente los medios chicos. Fíjate que los diarios de los pueblos, del interior, la mayoría se fue convirtiendo en diarios digitales por el costo, ¿no? Sí, desde ya es el caso y sabemos que en principio el público va a ser reducido y va a estar muy atado a los círculos en los que nos movemos, aunque siempre nuestra intención es la opuesta. Nosotros somos ambos, como se dice ahora mucho, se ha creado una suerte de gentilicio para cuya casa de letras es la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muchos jóvenes dicen puaners hoy. Ambos lo somos y queremos con toda la fuerza trascender este espacio, más bien académico, y tal vez que esta formación en letras y esta formación en edición que Melina tiene puedan aportar a la revista, pero no como algo que quede apenas en el espacio donde nosotros nos formamos, sino que se expanda al público más general, al argentino específicamente, pero no, yo creo que acá se abre una de las grandes misiones de la revista. Y acá también podría empezar a explicar por qué no el nombre, porque en realidad no es fortuito. El nombre nos parece muy importante y tiene su explicación. A ver. Sucede que cuando nos dimos a la creación de la revista como lectores, antes que como estudiantes, aunque como ambas, claro, lo que más nos interesa es la literatura nacional. Yo tributo a otras, pero aproximadamente la mitad de mis lecturas siempre intento que sean escritas por autores argentinos, y la revista
pretendemos que haga lo mismo cada número, cada entrega, y quizás esto no sea lo más común, sobre todo porque es algo muy difícil al comenzar a editar una revista, porque son pocos los textos recibidos. Lo que nos proponemos es que cada número tenga una unidad temática y que esta unidad temática sea un nodo, un asunto importante de la identidad nacional. Nosotros entendemos que la identidad nacional argentina tiene un anclaje fuertísimo en la literatura, es uno de sus principales anclajes, diríamos, y nuestra misión en Migrantes es explorar de qué modo la literatura ha ido formando nuestra identidad nacional, de qué modo puede modificarla, y recordar a nuestros lectores que hay piezas de nuestra literatura olvidadas que igualmente y en su tiempo de creación han tenido un impacto enorme en nuestra identidad y que tal vez ya lo olvidamos. Entonces, ¿por qué no recuperarlas? Y ahora Migrante es un nombre que entendimos que es una de las palabras, en tanto ninguna palabra podría abarcar del todo la identidad nacional desde ya, porque es muy amplia, pero Migrante es una de las palabras que nos permite explayar de forma bastante extensa partes muy variopintas y multiformes de la identidad nacional, sin dejar del todo la razón de ser y ese nombre, sin abandonarlo, y permitiendo que ese nombre siempre esté presente de algún modo u otro. Primero, en el tema que trata cada número, y segundo, en la línea editorial ya general de la revista. Sucede que Migrante es muy entendido como, bueno, quien dice migrante aquí tal vez en la migración que más piensa, una de las primeras que se nos viene, y pienso yo quizás, especialmente a mí como porteño, se me viene a la mente el aluvión migratorio de finales del 19 y principios del 20, pero sucede que la palabra migrante, por familia de palabras migración también su forma nominal, ¿por qué no?, en realidad pueden referir también a la migración interna que hemos tenido, porque mucha gente posteriormente se ha movido del interior al conglomerado urbano de Buenos Aires. La Patagonia aumentó muchísimo su población por causa de migraciones. Entonces pensamos, ha venido gente, los exiliados también los consideramos migrantes y son muy importantes para nuestra literatura. En todos los sectores de la política nacional, exiliados han aportado a las letras argentinas. Entonces tenemos, ¿verdad?, los exiliados, tenemos quienes vinieron en búsqueda de oportunidades de otros países, quienes se han ido, especialmente en estos días, y tenemos quienes se han movido dentro del propio país. Y en tanto todo esto pasó, creemos que estamos abordando de una forma bastante extensa la identidad nacional, y al mismo tiempo nos sucede que migración no solo es migración de personas, claro, sino que también es migración de ideas. Y en tanto es eso, aunque la revista nació en Buenos Aires, a nosotros nos importa un montón que migre por la patria misma y que migre al extranjero, que tal como sucedió con nuestros nacionales, nuestras personas, lo mismo suceda con las ideas, que se nutra de todo el país y que ya nutrida aquí dentro pueda dialogar con otros lados. Por eso es Migrante en suma. Bien. Bueno, el propósito es excelente. Coincido plenamente en los valores de la literatura nacional, en lo que significa en el mundo la literatura nacional. Yo soy un convencido que la literatura argentina realmente tiene un valor incalculable y una calidad excelsa. Tenemos grandísimos escritores y muchos que en realidad sí representan lo que es el ser nacional, ¿no? Qué bueno que alguien se ocupe de este tema, porque cuando en realidad yo hago los reportajes a escritores que no son tan conocidos, lo primero que le pregunto es qué leen. Y comienza con escritores foráneos, entonces le hago una repregunta donde le digo, ¿y qué lees de literatura argentina, no? Que hay tanto y bueno para leer. Ya en ese aspecto, bueno, me parece excelente. Y respecto al periodo de la migración, sí, estoy totalmente de acuerdo, obviamente, ¿no? Las dos olas de inmigración muy grandes que tuvo Argentina, la de finales del 19 y después un poquito por el 20, en el siglo
del siglo XX, obviamente, y la última, que no es tan antigua, de los 90, de los países latinoamericanos. Es decir, que bueno, siempre ha sido un país generoso en cuanto a la recepción, porque bueno, ni más ni menos que hablando de identidad, la generosidad nace de la Constitución Nacional, del preámbulo, donde evidentemente Argentina es un país abierto y dispuesto a recibir a cualquier persona que venga de cualquier parte del mundo. Ahora, me parece excelente que ustedes centren esta iniciativa y que además que tengan ediciones temáticas, porque es un gran trabajo hacer. Yo dirigí varios suplementos de varios periódicos literarios y cuesta mucho a veces, cuando no es tan conocido el medio, ir recurriendo, ir consiguiendo material, ¿cierto? No es tan sencillo. Desde ya, un pequeño inciso antes de responder de lleno. Cierto es que yo lideré una última oleada migratoria que sucedió en los 90, y Claro. ¿por qué no? Aunque en menor número sigue habiendo sí flujo migratorio de ingreso, sucede que en uno de los números, y fue justamente en parte pensando en esto, la revista tiene dos números, una parte es temática y una trata más bien sobre la comunidad literaria actual y la actualidad literaria argentina. Bien, en esta segunda parte de la revista siempre hay una entrevista, y una de ellas fue a una muchacha que por mucho tiempo ya vivió en Argentina, aunque ahora se encuentra viajando, está en Europa. Ella fue librera, encuadernadora artesanal y curadora, pero también fue editora, y ella es venezolana. Y surgió este debate de cuánto, y a mí me ha sorprendido mucho, esta entrevista se puede encontrar, si no me equivoco, en el primer número, sí, de la revista. Puede ser que el segundo. Debería consultarlo luego, pero el asunto es que yo con muy grata sorpresa escuché de ella que muchos argentinos fueron casi fundadores, o al menos prodigios, figuras súper importantes de la edición argentina, y ella al venir acá sintió la necesidad, el deseo de devolver de algún modo lo que había recibido de Argentina. Y a mí me pareció increíble porque esto en principio fue una conceptualización, ¿verdad? Fue una idea. Esto surgió en el mundo de las ideas y vimos que en realidad la revista tal como las concebimos y el modo del que abarca la identidad nacional en realidad existen también en nuestro mundo. No son una mera quimera, en verdad. Y lo menciono no solo por ello, porque es como una explicitación de cuán real es el ramo y el asunto que tratamos, sino porque considero que ella ya es parte de estas migraciones más tardías, que había olvidado mencionar en principio, pero que también son importantes y siguen afectando no solo la identidad nacional, sino también al mundo de la edición y la escritura argentina. ¿Vos crees que, bueno, yo veo que, a ver, creo que está afectada la identidad nacional? Y creo que, a ver, hay un dato central, ¿no? Que tiene que ver con el uso de los símbolos nacionales. Vos te encontrás con el Día de la Bandera y no vas a ver ningún funcionario con una escarapela. Es algo sencillo, ¿cierto? No, pero fíjate qué detalle, ¿no? Sí, desde ya. Es algo que yo en principio, digamos que no disfruto ver. Hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de visitar Hungría, y sin importar el sector del espectro político, las personas, pero sin casi excepción, ¿verdad? Negocios, bueno, infinitas más banderas que acá desde ya, pero bueno, ellos tienen su escarapela redonda que visten para una efeméride en especial, que es su revolución contra los austriacos, la del 1848, sin importar, quiero decir, no tiene ningún tipo de insinuación política más que el amor a la nación. No, es algo que trasciende cualquier lugar del espectro ideológico, y sería casi criminal, sin importar también el sector del espectro político, ver a un político hacer aparición pública ese día sin la escarapela. Yo creo que esas cosas deberíamos aprender. Es algo que resulta tan pequeño, pero nosotros somos una revista ilustrada, por cierto, y en nuestras ilustraciones siempre intentamos meter un trecho de bandera argentina o de edificio nacional o de ropaje de los nuestros.
en el número de la Gauchesca, y de hecho también en el que está por salir ahora, que es sobre, bueno, lo judío en la Argentina, elegimos un fragmento de los gauchos judíos de Gerchunov, un pasaje, más que un pasaje, un episodio, porque es una suerte de crónica el libro, ¿verdad? Elegimos un episodio donde los migrantes se encuentran con el himno nacional y lo cantan por primera vez. Nosotros queremos recuperar para nosotros esas cosas y sin importar quién las lea. Desde ya nos parece muy importante y ojalá no pasase que políticos quizás no portasen su escarapela, pero de ahí para arriba, ¿verdad? Ojalá esos símbolos estuviesen más presentes entre nosotros, no solo entre los políticos. Entre No, pero sea. el político baja línea. Si vos ves a un ministro con la escarapela, como hay determinada diferencia de estatus entre un ministro y la población, siempre se imita. O cuando yo recuerdo que en mi niñez se embanderaban los frentes de la casa, de cualquier barrio. Vos sos de Villa Devoto, yo también era de Villa Devoto. Te puedo contar que en mi infancia, pues fue la de mi padre también en Devoto, mi viejo era hijo de migrantes, mi nono de Italia, de Montelupone, pero te digo un dato, siempre las banderas argentinas estaban. Y con el tiempo se fue perdiendo esa tradición porque yo creo que hay una explicación política, porque en algún momento se vinculó a la identidad nacional con una cuestión política de la derecha, de movimientos de derecha que hubo en la Argentina, que reivindicaban la soberanía el 20 de noviembre y una serie de hechos que lamentablemente se confundieron. A ver, la bandera argentina es la bandera argentina, que es bellísima además, y el uso de... Mira, yo en principios de este siglo hacía un ciclo en Magazine y noté este detalle y mi productor, le digo a mi productor, anda una casa y comprate un paquete de escarapelas metálicas. Entonces venían los ministros a mi programa, en ese momento gobierno de la Alianza, y yo en cámara les ponía para crearles un compromiso una escarapela nacional. Una buena escarapela, porque creo que había que de alguna manera ir sembrando el camino. Pero lamentablemente, bueno, hoy como decís vos, yo en este momento estoy en Italia, ¿no? Y veo en muchos lugares las banderas y además la banderita pequeña en algún tipo de fiambre. Es decir, digamos que hay una reivindicación a lo nacional aquí en Italia, una reivindicación muy grande. Sí, desde ya, que nunca deberíamos haber perdido. Y los cruces con la política, esta es una de las cosas que estimulamos, ¿verdad? Que una bandera argentina no sea una expresión polémica en nuestra política, porque una expresión política desde ya que lo va a ser. Nuestro problema, o tal vez nuestro dolor, es que sí pueda llegar a generar un debate su mera presencia en ciertos días u ocasiones. Y es algo con lo que sí combatimos desde nuestro lugar. También con la inmiscusión de la política en quizás la censura de ciertas piezas por, digamos, la actividad política en vida de su autor. Aunque no haya la menor expresión política polémica en la pieza que en realidad intentamos recuperar nosotros. Ha de tocar el tema porque yo siempre lo saco a relucir cuando se habla de Lugones. Lugones aparece en 2 números de nuestra revista. Primero con Las Fuerzas Extrañas en el de ciencia ficción y luego con La Guerra Gaucha en el de lo gaucho. Pero bueno, yo también soy gran devoto, no porque lo planteado haya sido necesariamente correcto, pero sí porque es una obra muy importante para el pensamiento nacional, con El Payador, gran obra. Y he notado que en los círculos académicos de letras no se atiende a Lugones tanto como se debería, y en diálogo con muchas personas me di cuenta de que tiene que ver con un giro político filofascista en cierto momento de su vida, y a mí me genera inmensa lástima que por eso no se atienda su obra, porque no es percibible en absoluto este giro en realidad en su obra, no lo es. Por eso elegimos estas obras de Lugones también, de hecho. Las obras elegidas tienen su criterio, y este es uno de ellos, autores invisibilizados por una razón u otra.
Y ya que salió el tema, lo decimos, una de las razones puede ser la política. Y cuando podemos, intentamos recuperar esos autores un tanto invisibilizados. Ajá. Lugones tiene en su contra haber escrito la proclama de la Revolución del 30. Yo creo que Sí. eso lo marcó. Y también en la Argentina, el escritor más prolífico del siglo XIX ha sido Domingo Faustino Sarmiento. Desde Fíjate ya. que Sarmiento nunca es reivindicado por nadie, Sarmiento. Sí. La colección completa tiene 50 tomos. Es el escritor más prolífico que ha tenido la República Argentina en el siglo XIX. O sea que también Sarmiento, por su enfrentamiento con Rosas y su pensamiento liberal, que es lo que, bueno, en definitiva pasa ahora, ¿no? A ver, hoy hay una división muy grande, le dicen grietas, yo creo que es un enfrentamiento ideológico que ha postergado el ser nacional, la identidad nacional y además cuestiones que podemos charlar en el próximo bloque, si te parece, pero es bueno el camino. ¿Te parece bien hacer una pequeña pausa? Sí, desde ya. Bueno, estamos charlando con uno de los fundadores de la revista Migrante, él es Lucas Alcalde, es de Villa Devoto, una muy buena propuesta para reivindicar lo que es la identidad nacional de la literatura. Pero hacemos una pequeña pausa. Usted.
Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la puna jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras. Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país. José Miguel Viotto presenta su 10º libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Compartimos El País y los Escritores, un nuevo capítulo. Si no me equivoco, estamos en el capítulo, creo diría con precisión que estamos en el 490, en la 10ª temporada, estamos los próximos meses a cumplir 500 emisiones, lo cual es muchísimo para un programa unitario dedicado a escritores. Recordemos que El País y los Escritores es un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, también quiero decirles a ustedes que estamos charlando con Lucas Alcalde, que estudia literatura, letras estudia. Yo tengo muchos familiares que están dedicados a las letras, por eso me gusta la gente que estudia, porque además no solo hay que recuperar la identidad nacional como propone Migrante, sino también hay que recuperar que la gente tenga acceso ilimitado a la enseñanza. Es fundamental para el desarrollo futuro. Bueno, gracias por la pausa, por esperarnos, Lucas. Aquí, buenas de nuevo. Buenas para los nuevos oyentes. Bueno, no, decía que está muy bueno que sean todos son estudiantes de letras. No, pero sí el encargado de la línea editorial y ciertos criterios de curaduría, que es mi caso. Que sos vos. Así es, sí. ¿Cómo se te ocurre la idea de la revista? Porque bueno, es algo importante crear una revista, es algo complejo, además lleva su tiempo. Sí. Bueno, sucede que no sé si sea la historia de más personas, pero bueno, entre nosotros, los jóvenes, yo cuando empecé a leer y también cuando empecé a escribir, que fue hace unos 5 o 6 años, porque tuve mi periodo de lector, de lectura juvenil, novelas sobre todo, luego un largo hiatus, un largo impas, y luego volví a leer de nuevo, pero ya como con otra idea completamente diferente de la literatura y de lo que esperaba de ella. Y poco después de esto, un año después de haber vuelto a leer, en una cuenta de Instagram que yo usaba para compartir mis escritos y ciertos fragmentos de lecturas mías, conocí a Melina Grieco, que también tenía su página de Instagram. Solía llamarse Melina Escribe, ahora se llama Melina Editora. Pero, bueno, por mucho tiempo hablamos y luego de 2 años decidimos que teníamos que hacer una revista y aunque todavía no sabíamos bien del todo cómo, sabíamos que tenía que tratar sobre literatura argentina. Es cierto que, digamos, el robustecimiento de la línea editorial, de los criterios de selección, etcétera,
digamos que fue mi tarea, pero el origen como tal, la elección del nombre, el direccionamiento de esta idea de literatura nacional que tenemos y que de hecho seguimos construyendo. Creo que es mucho más robusta que cuando comenzamos la revista, pero está en construcción todavía desde ya. La revista es también una invitación a que quien escribe y quien nos lee también repiense la identidad nacional y su contacto con la literatura. Pero lo cierto es que, y creo que es oportuna la observación, no queríamos ser unos improvisados. Y esto es también algo que nos preocupó mucho, porque sentimos una puja, una tensión entre tener una idea tan definida de lo que queremos publicar y en realidad conseguir los textos necesarios para orientar lo que consideramos que debería o podría ser la literatura nacional, para donde pensamos nosotros que debe ir, sobre todo cuando se trata de autores contemporáneos. Ese es un aprendizaje que tuvimos, de hecho, que antes que forzar nuestra idea de literatura o nuestra idea del tópico que abarca cierto número, más bien deberíamos solo plantear el tópico y ver que nos llega. Ahora, siempre tenemos otro elemento que son los escritores consagrados, y ahí es donde más tratamos de aprovechar para dar cierta dirección, ¿verdad?, al afrontamiento del tópico. Porque contamos con una obra mucho más extensa, que podemos elegir, y que yo soy un firme convencido de que con la suficiente investigación uno puede encontrar, y no solo lo que quiere por capricho, porque en suma creemos que es algo muy valioso, pero siempre está esa tensión, y sucede que aunque la línea editorial se fue construyendo a lo largo del tiempo, desde el comienzo ya era algo bastante definido y algo pensado entre los dos, Melina y yo. Me perdí un tanto, porque las preguntas son disparadores, pero mucho hablo y... No, está bien, es interesante. Sí. El secreto del periodismo, el periodista es el intermediario de la noticia. Y hay que escuchar al invitado, para eso lo invitás. ¿Me entendés? Bien, parte del secreto de la técnica periodística. Es muy interesante lo que planteas. ¿Qué tiempo te lleva armar una revista, una edición? Quizás sería, bueno, pronto necesario, porque la revista está a miras de expansión. Como el fin es tan grande, en realidad quisiéramos también ser una editorial eventualmente, con el mismo nombre. Pero bueno, por lo pronto es algo que estamos calculando menos de lo que debería. Sí podemos decir que las entregas son trimestrales y que hoy, días hábiles, estoy dedicando unas 2 a 4 horas en asuntos de edición para la revista. Y mi parte del trabajo solo es la selección, corrección y edición. Melina se ocupa de tantas otras cosas más, como la difusión de la revista, la maquetación, bueno, el formato, tareas que ocupan otra franja de tiempo que yo mismo no podría ponderar ni cuantificar porque no son mis tareas. Pero claro, yo creo que un gran trecho de tiempo para hacer una revista autofinanciada, en suma, diría. Unas 2 a 4 horas al día en mi caso, días hábiles. Bien, vamos a hablar de autores nacionales. Les quiero rectificar a los oyentes, este es el capítulo 489, así que es el correcto, estuve mirando la guía. Bueno, y contame, ¿qué autores nacionales lees? Yo cuando empecé a leer de nuevo literatura, arranqué, sinceramente no sé por qué razón, mentira, sí lo sé, quería escribir poesía. Pronto y muy rápido cambió mi razón para escribir, para leer, disculpa, pero yo lo primero que leí cuando volví a leer fue una antología poética de Alfonsina Storni, y lo siguiente que leí, una relectura, quiero decir, volví a leer Sarmiento, Facundo,
con el apoyo de una lectura de la escuela secundaria, a la que en su momento no le presté tanta atención, pero que hoy me parece muy valiosa, que es un libro de Oscar Terán, la historia del pensamiento argentino o algo similar. Entonces, con el autor de esta obra de Terán, volví a agarrar el Facundo y me quedé maravillado. De ahí salté a ficciones. No sé qué tan sabia elección fue. Yo lo disfruté un montón. Me cambié para siempre como escritor y como lector. Pero me tomó 2 semanas o 3 la lectura completa del libro. Y lo que sucedió después de leer ficciones fue que quise persistir un rato en Borges, así que terminé leyendo casi seguido el Aleph. Leí el libro de Arena y El Hacedor. Y después leí Los Conjurados, porque sentía que me había concentrado en el Borges que todos más atendemos, que es del 40 al 60. Quise ir un poco a otro Borges, así que leí Los Conjurados para saber qué es, más que para profundizar en él, para saber que existieron otros Borges. Mi Borges temprano es una gran asignatura pendiente. Yo las Inquisiciones y otras Inquisiciones, por ejemplo, no la leí, pero hubo mucho Borges. Cuando volví al siglo XIX, después de Facundo, me leí Viajes por Chile, de Sarmiento, una editorial, una edición muy linda que había hecho Eterna Cadencia, el libro pequeño pero muy interesante. Tengo un pendiente de sus viajes por África, Europa y Asia, si no me equivoco, es el nombre, pero bueno, son sus diarios de viajes más importantes. Esos los tengo pendientes, solo leí sus viajes por Chile. Tengo ahora pendiente Ranqueles, pero bueno, Martín Fierro obviamente fue leído muchas veces. ¿Qué más? Recuerdo ahora... Bueno, está bien, porque bueno, es la idea de lo que lees y lo que te gusta y cómo te va formando, además. ¿Y tenés publicado algún libro? ¿Escribiste algo ya? Mi obra crece muy lentamente. La idea sí es publicar un libro del que no quiero hablar mucho, pero tiene ciertamente que ver también con la identidad nacional. Es una suerte de reescritura de nuestra historia, la que ya sucedió, pero en el siglo XXII. Quiero decir, después de un periodo de colonización y de desintegración nacional, vuelve a haber una independencia y muchos episodios que sucedieron de una manera, ahora sucederán de otra, pero con un pueblo que aprendió de alguna manera, habiendo hecho una suerte de síntesis entre ciertos problemas. Por ejemplo, Buenos Aires, que fue tragada por el mar, ya no es un problema para la integración nacional, o civilización y barbarie, por ejemplo, ya no se pelean, sino que una montonera pero disciplinada en realidad es la que logra la independencia. Estos debates que llevaron décadas y décadas, de algún modo sueño con una antología en la que estos episodios se zanjen, en las que se resuelvan más fácilmente, sí. Eso está en proceso. Sí. ¿Leíste a Oesterheld? ¿O viste por lo menos El Eternauta? Vi El Eternauta, sí. Tengo muchas ganas de leer el cómic lo antes posible. Pero y hay diferencia. Te vas a encontrar con una gran diferencia entre el libro original, que es del 57, y la película, y la serie. ¿Y qué opinión qué te dejó la serie? En primer lugar, pensando en que la serie y el libro son diferentes, ¿verdad? He escuchado, esto es algo sobre lo que debería profundizar, porque no estoy del todo enterado. Escuché que hubo una reedición, quiero decir, para agregar 2 tomos a la obra, hubo una reedición del primer tomo, en el que cambió ligeramente la historia. Quizás no ligeramente, eso me fue comentado, yo después debería ver qué es más exactamente esto, pero bueno, es algo que escuché. Sobre la serie, ¿qué me dejó a mí? Claro. Bien. Enorme pregunta. La primera impresión y la más ligera, yo creo que fue la que nos dejó a la mayoría de nosotros, fue el anhelo de que estas cosas pasen más seguido. Quiero decir, que una producción tenga ese nivel de financiación sin que se tengan que hacer tantas concesiones al guión. Porque se nota fuertemente que
el guión, la historia de esta versión de la historia original fue escrita por un argentino y fue escrita en el siglo XXI. Es un gozo enorme escuchar en cada segundo que una producción tan bien hecha también se hable de nuestro dialecto, el rioplatense. Es algo que disfruto mucho y ver constantemente lugares que reconozco, que yo mismo recorrí. Y por otro lado, que mediante esto, que es nuestro dialecto, que son nuestros nombres, que son muchas cosas nuestras, igualmente se estén tratando tópicos universales. Porque yo creo que este momento en el que, por ejemplo, se arma una junta barrial y de algún modo se fuerza a los protagonistas de la serie a formar parte, es un gran debate entre nos unimos, no nos unimos. Quiero decir... No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo sí. en lo que decís, estamos de acuerdo. Ahora, Bien. mi observación es, excepto lo de ciencia ficción, que Sí. está en el libro original, que a mí no me complace la ciencia ficción, no soy amante. Sí. Me parece, coincido con vos, una gran producción que es top, se ha visto en muchas partes del mundo, creo que es una buena reivindicación. Y bueno, el tema de la unidad, ¿no?, que propone, que solo no se sale y que lo viejo sirve, viste que ahora está tan de moda. Desde ya, Y sí. me parece que sí, me parece que reivindicar a Osterheld también, una persona que fue secuestrada, él, sus 5 hijos, bueno, una vida trágica, un hombre que estuvo muy censurado durante muchos años y que bueno, ahora con esta producción de 4 años de trabajo, y me pasa lo mismo que a vos, estos lugares que uno conoce y que los ve ahora reflejados, es maravilloso. Bueno, yo te quiero agradecer el tiempo, te quiero felicitar porque sos un tipo muy joven, apenas 23 años, es un gran emprendimiento el tuyo, el de Mirante, el de Melina y la gente que trabaja con vos, y esto de reivindicar la identidad nacional, bueno, por supuesto que es magnífico. Cuenten con este programa que se dedica mayormente a hablar con escritores y músicos y poetas y actores argentinos, y bueno, felicitarte y decirte que bueno, el camino no es sencillo, pero bueno, hay que ponerle fuerza y seguir adelante. Así que bueno, muchísimas felicitaciones y muchas gracias por estar con nosotros. De nuevo, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Pronto, si no equivoco, estamos en un programa de la SADE, ¿verdad? Y muy pronto la SADE aparecerá en la revista. Hay una entrevista a la presidenta de una filial en el próximo número. Pero bueno, dejando eso de lado, de nuevo, infinitas gracias, porque bueno, a todo proyecto joven la difusión no le puede ser más grata. Así que de nuevo, gracias por el espacio y por tanto tiempo para hablar, porque sé que mucho he hablado. Lucas, una maravilla y está muy bueno que hables. Muy bueno. Te mando un abrazo grande, Lucas. Lo mismo digo. Saludos. Chao, chao. Muchas gracias. Lucas Alcalde, uno de los responsables editores de la revista Migrante, en El País y los Escritores. Pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo, el número, reitero, 489. Usted.
Lucas Alcalde, estudiante de letras, con Melina y otra gente fundaron Migrante, una revista. Se comunicaron con gente de la radio, por supuesto que lo vamos a apoyar todo, Proyecto Joven. No sabíamos que era un proyecto dedicado a reivindicar la identidad nacional, nos enteramos en la nota. Me parece una maravilla realmente que los jóvenes se preocupen, que haya preocupación porque lo que se está perdiendo, ¿no? Lentamente, que es la identidad nuestra, los valores, los símbolos, la soberanía, el territorio y los bienes en un momento muy álgido precisamente para nosotros. Pero bueno, quiero decirles que, como es habitual, Nico Jan Caldiño, operación técnica, la señora Viviana del Río en la producción, la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Reitero, capítulo 489 del País y los Escritores, 10ª temporada, programa oficial de la SADE. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.